Pero muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Guadalupe Correa, profesora, analista política, especializada en temas de seguridad y narcotráfico. Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Es un placer estar con Ricardo Ravelo y con Federico Anaya el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Federico Anaya Gallardo, abogado, defensor de derechos humanos, analista político. Bienvenido, buenas tardes. Buenas, Marta, Guadalupe, Ricardo y a toda la audiencia. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ricardo Ravelo, bienvenido, buenas tardes, periodista, escritor, también especializado en temas de seguridad. Hola, Marta Olivia, un saludo muy especial para ti, igual para Guadalupe, para Federico, para la audiencia. Es un placer estar aquí cada semana discutiendo temas. Gracias, gracias. Finalmente llegó el gran día, llegó ayer, lo habían anunciado ya en algunos medios estadounidenses, esta declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué significaría? Además, también hay una respuesta de la presidenta bastante enérgica con estos cambios constitucionales al artículo 19 y al 40 para decirle, pues es la respuesta de no injerencismos. ¿Qué significa todo esto, Guadalupe Correa? Bueno, esto no es algo nuevo, ¿no? Esto ha estado pues circulando en el espacio público desde antes de la llegada de Donald Trump por parte de algunos miembros del Partido Republicano, particularmente legisladores del estado de Texas, Michael McCall, desde el año 2011-2012, vinculando a los Zetas con los grupos terroristas en Líbano y después también a ISIS, y bueno, esto fue retomado por Donald Trump cuando llegó a la presidencia en el año 2017, pero bueno, desde 2016 estaba esta idea en la mesa. Y bueno, 2023 fue un año donde todo el trumpismo, el Partido Republicano, el nuevo poder en Estados Unidos, empieza también no solamente a intentar continuar con esta discriminación durante todo el cuatrienio, 4 años de la primera administración de Donald Trump. Se intentó hacer esto pues tuvo un punto clave durante el año 2019, antes de la pandemia, con lo que sucedió con la familia Levarón en la frontera México-Estados Unidos, en los límites de Sonora y Chihuahua, con muchísima desinformación, manipulación de la información, pero ahora finalmente Donald Trump empieza su segundo cuatrienio, su segundo periodo, pues con una orden ejecutiva. No nos sorprende a nadie, pero ¿qué es lo que esto implica, no? La denominación implica acciones dentro de los Estados Unidos, no implica acciones extraterritoriales que van más allá de Estados Unidos, implica que los actores que están en Estados Unidos y que están ayudando a estos grupos criminales, pues pueden esto tiene repercusiones en los Estados Unidos, congelamiento de cuentas, cancelación de visas y otras acciones en los Estados Unidos, inclusive privación de la libertad. Y esto solamente aplica en Estados Unidos. Estados Unidos, siendo aún hoy la potencia militar, independientemente de que es un país que está en declive, que es un imperio que está en declive, pues puede hacer muchas cosas porque pues, la simetría. La presidenta ha expresado bastante claro, pero con algunas limitaciones, porque estos grupos no están atacando al Estado. O sea, ¿cuál es la definición de terrorismo? ¿No? Hay terrorismo doméstico y terrorismo internacional. Estados Unidos dice que los carteles mexicanos son organizaciones terroristas porque el interlocutor final es el Estado estadounidense. Y lo que vemos en realidad es que el interlocutor final es México, la sociedad mexicana, y todo esto tiene que ver con una cuestión más bien económica, ¿no?
extorsión, secuestro, extorsión de rentas y estos actos de terror con pues realmente una cuestión más bien económica. Pero bueno, Estados Unidos, Canadá hacen esto, la presidenta no injerencismo, no intervención, pero bueno, finalmente, como ha sucedido en otras partes del mundo, Estados Unidos con esta denominación solamente es una cuestión para Estados Unidos, pero Estados Unidos ha intervenido militarmente en otros países con o sin la aceptación del legislativo. Estados Unidos podría declarar la guerra a México porque una intervención militar directa, el envío de drones para sus acciones, es una intervención militar directa, es un acto de guerra, o utilizar la ley de los poderes de guerra, esta acción de fuerza más allá de las fronteras, pero tienen 60 días 2 meses para hacerlo si es una cuestión de emergencia, esto de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos. Entonces, ¿pueden hacerlo? Sí. ¿Con o sin la denominación? Claro que sí. Pero esto, pues, da más legitimidad para que esto se ejerza, ¿no? Independientemente de todo lo que conlleva la problemática que los hace ser organizaciones terroristas internacionales, que es la crisis del fentanilo. Pero bueno, esto es muy complicado y quiero que mis colegas lo platiquen, ¿no? Pero bueno, esto es sin precedentes y Estados Unidos puede hacer esto con o sin denominación. Gracias, Guadalupe Correa. Abogado Federico Anaya, ¿qué significa en lo concreto, además de estos cambios constitucionales, esta respuesta de la presidenta del 19 y el 40 constitucional para, digamos así, en la forma más sencilla de explicar por qué es diferente lo que estaba ahora las reformas? A ver, no es la primera vez que México cambia su constitución respecto de cuál es su posición internacional. Hace mucho tiempo, de hecho, ni siquiera lo tengo muy claro, pero fue a finales del siglo XX. Se modificó el artículo 89 de la Constitución para incluir los principios de la política exterior en las facultades del Ejecutivo. Entonces dice, antes decía el presidente podrá dirigir la política exterior y ahí se le agregó los lineamientos generales. Bueno, esos se habían estado cumpliendo de hecho, pero hubo un momento en que todo el mundo dijo sería bueno ponerlos por escrito. Me parece que estamos ante algo muy similar, pero sí, efectivamente, se da como contestación en el plano internacional. No, México no necesita reformar el artículo 40 para decir que está en contra de una intervención extranjera en México. De hecho, ya decía que está en contra de cualquier intervención de un país en otro, que esa es parte de nuestra política exterior, pero por supuesto, tampoco en nuestro territorio. Ahora, el artículo 40, ¿por qué lo escogieron? Porque es el artículo inmediatamente después del 39. 39 dice que es el pueblo el que puede cambiar en cualquier momento su forma de gobierno. Y luego el 40 dice que el pueblo tomó la decisión de tener una república federal, democrática, laica y todas las características. Y la propuesta es poner un segundo y un tercer párrafo en el cual lo que aclara, y aparte, no aceptará a México nunca la intervención extranjera, en resumen. En otras palabras, es una declaración. Ahora, las declaraciones no ganan guerras, pero sí clarifican a los vecinos y a nosotros mismos de qué tamaño es la apuesta en caso de que haya un acto de guerra, de los que hablaba Guadalupe. Entonces, me parece que esa es la idea. El artículo 19 es menos claro, es muy operativo, que es recordar que participar en una intervención extranjera en territorio nacional es un delito, y es un delito tan grave que tiene prisión preventiva oficiosa. Básicamente de eso se trata. Pero lo que está haciendo con esto el Ejecutivo Federal, la presidenta Sheinbaum, es decir, no vamos a confrontarnos, pero si Estados Unidos insiste en tomar acciones unilaterales, que siempre lo ha hecho, y Guadalupe nos lo dijo bien clarito, siempre han sido unilaterales.
México tiene muy en alto este problema. No es que necesitamos decirlo, simplemente lo estamos repitiendo y consagrando constitucionalmente. En un momento aparte, en que pasar una reforma constitucional es muy fácil, y terminaría yo con eso. La respuesta más interesante no es que la presidenta proponga, sino que prácticamente todos estamos de acuerdo en que esta reforma simbólica, artículo 40 y el 19, a la Constitución se va a aprobar muy rápido, ¿verdad? Y eso es una señal a un gobierno, que es el de Trump, que a duras penas tiene la mitad más uno de sus cámaras y que tuvo que mandar al vicepresidente Vance a sentarse y votar para poder aprobar a su secretario de la Defensa, porque 2 republicanos se le echaron para atrás y entonces ya no tenían la mitad más uno, quedaron 50-50. Entonces, es un estado muchísimo más pequeño, muchísimo más débil militarmente, pero que puede darse el lujo de decirle, yo puedo, cosa que tú no puedes, cambiar la Constitución de inmediato porque tengo un consenso político electoral muy fuerte. En otras palabras, es también un poco una bravata constitucional y decirle, ten cuidado. Eso me explica la cerecita o la zanahoria de Trump diciendo que admira mucho a nuestra presidenta. Gracias Federico. Anaya, y en ese sentido, Ricardo Ravelo, ¿cómo ves estos cambios, estos vaivenes de Trump? Ahora sí que en lo que nos quedamos avienta esta determinación, esta denominación de cárteles como terroristas y luego se acerca y le dice, es una mujer maravillosa y vamos a seguir el programa de prevención. ¿Qué significa todo esto en el contexto de inseguridad que se vive? Tu micro, no te escuchamos. No, parece que se volvió a silenciar. Ahí está. Ahí está, listo. Bueno, te decía que ese es el juego político de Trump, ¿no? Es primero sobar, acariciar y luego dar el golpe, ¿no? Es muy característico de algunos políticos. Lo de Trump lo veo con muchos vaivenes. Primero que nada, pues ya hemos analizado esta situación. Está muy forzada la declaración de llamar a los cárteles grupos terroristas, porque sabemos qué es el terrorismo y qué es el crimen organizado, qué fines persigue uno y otro. Es decir, el crimen organizado persigue un fin estrictamente financiero, económico. Ahora ya tiene otros objetivos porque, bueno, han evolucionado las organizaciones criminales, tienen control territorial, tienen control político, pero al final del día esto no se traduce más que en poder económico, ¿no? Se traduce en eso. Y el terrorismo pues tiene un objetivo muy claro, ¿no? Que es la desestabilización de un país, de un gobierno, de un sistema. Me parece que aun cuando esos efectos de minar el poder político se presentan en algunas regiones de México, que han caído en desgobierno o en ingobernabilidad, me queda todavía ese margen de duda de si realmente el objetivo del crimen organizado mexicano es desestructurar el poder político en México. Creo que hay una distancia abismal entre una actividad terrorista y una actividad estrictamente de crimen organizado. Sin embargo, para Estados Unidos, esto ya es terrorismo desde ayer y ya entró en vigor hoy, entiendo, esta declaratoria, de tal suerte que, bueno, la presidenta opta por un par de reformas ahí a igual número de artículos de la Constitución para blindar la soberanía. Ahora, desde mi punto de vista, pues estas reformas son letra muerta. Es decir, una cosa es lo que dice la letra y otra cosa es la realidad. En la realidad,
como bien lo explicó Guadalupe, Estados Unidos se pasa la ley por el arco del triunfo. Intervinieron en Colombia sin pues considerar el asunto de la soberanía. Lo hicieron en Bolivia, lo han hecho en Panamá, etcétera. Y obviamente pues estuvieron a punto de hacerlo también en Venezuela, justamente en la etapa más crítica que atravesó el régimen de Maduro, cuando fueron acusados de formar parte de un cártel importantísimo que traficaba drogas hacia Estados Unidos, encabezado por militares, el llamado Cártel de los Soles. Son 6 grupos criminales los que fueron declarados como terroristas. El Sinaloa y el Cártel de Jalisco, Golfo, Noreste, la familia michoacana y Cárteles Unidos. Los 2 primeros, desde mi punto de vista, son los que mayor control territorial tienen dentro y fuera de México. Pero la preocupación de Estados Unidos no es tanto no es tanto el control territorial que disponen y que tienen en México estos grupos, sino lo que controlan en Estados Unidos. Porque estos 6 grupos criminales mexicanos, a los que se le atribuye un alto porcentaje de la exportación de drogas sintéticas y particularmente fentanilo, tienen más o menos el mercado del 30% de los estados de la Unión Americana. Es decir, de los 50 estados, más o menos, entre 25 y 30 están controlados el mercado de drogas sintéticas por estos cárteles mexicanos. Es decir, esto tiene una estructura operativa importantísima. Tiene brazos, tiene capacidad de desplazamiento, gozan de impunidad en Estados Unidos, mueven la droga por doquier, incluso con apoyo de instituciones locales, de tal manera que, bueno, pues esta situación no la está viendo Donald Trump como un problema de seguridad nacional en su país, porque pues ni siquiera se ha referido a ello como algo que verdaderamente les preocupe internamente. El problema lo están viendo fuera de México. Y obviamente es preocupante que a México se le vea como el causante de todos los males de Estados Unidos, y realmente este nivel de ser el principal socio comercial pues pasa a segundo término, ¿no? Porque en realidad México es la fuente de su desgracia. En la reciente charla que refirió la presidenta que sostuvo con Donald Trump, dice que hablaron de por qué México no tiene una crisis de consumo de drogas y particularmente de fentanilo. Dice la presidenta que ella le respondió que porque en México hay unidad familiar, hay valores. Eso tampoco es cierto. No en todos los casos hay unidad familiar. Hay muchísimo desempleo, muchísima drogadicción, precisamente por la ruptura que hay a nivel de las células familiares en México. No hay esta crisis porque en realidad la mayor parte de la droga, el fentanilo, se manda al mercado más voraz del mundo, que es Estados Unidos, y en México se queda muy poco, aunque ya hay algunos focos rojos por ahí, o por lo menos color ámbar, que están indicando que el consumo de drogas sintéticas va en aumento, y que obviamente se tiene que trabajar muy fuerte a nivel de la prevención para poder frenar y que este problema y que se vuelva un asunto gravísimo digamos, de consumo, como lo tiene Estados Unidos. El caso es que me parece que la situación va a seguir tirante entre ambos países, porque en efecto, como bien lo dijeron mis 2 compañeros previamente, esta es una decisión unilateral, pero la intervención va a continuar. Creo que los vuelos de reconocimiento y de tareas de inteligencia van a seguir, las operaciones encubiertas también,
de tal suerte que, bueno, pues México tendrá que seguir haciendo su parte. A mí me parece que no ha sido exitosa todavía esta labor de ir encarcelando personas, desmantelando laboratorios, porque son laboratorios que, si bien se desmantelan ahorita, en la tarde ya están funcionando en otro lado, se montan con mucha facilidad y siguen produciendo fentanilo. Es una guerra que no termina, sobre todo la que enfrenta México internamente, donde antes de ir a capturar a operadores del crimen organizado y vendernos la estadística de que llevamos 500 laboratorios destruidos en 15 días, 10,000 detenidos, me parece que la función más importante que hay que hacer es destruir toda la estructura de complicidades políticas y criminales que están en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los gobiernos estatales. Gracias, Ricardo Ravelo. Y también Guadalupe Correa, sobre todo las estructuras financieras también vienen de los Estados Unidos. La estructura financiera, la venta de armas, ya el 74% reconocido por el Departamento de Seguridad en los Estados Unidos, y sin embargo no ha emitido ninguna comunicación al respecto Donald Trump, ninguna orden ejecutiva en ese sentido. Puedo participar, es que creo que tenemos que continuar. Porque sí, cualquier declaración que haga la presidenta es letra muerta, de alguna manera, como dice Ricardo Ravelo, en un país, en un ambiente internacional en el cual Estados Unidos es el país que tiene las de ganar, ¿no? Y que han realmente intervenido militarmente en todo el mundo y cuando se les da la gana. Esto... pero bueno, al final, lo que es la denominación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, y creo que esto es lo que la presidenta debería hacer, más allá de la soberanía. Bueno, también Siria podría haber hecho eso, Yemen podría haber hecho eso, Afganistán, Irak podrían haber hecho lo que quieran, pero independientemente de eso, eso no va a cambiar la acción de los Estados Unidos. Lo que parece ahorita muy importante que no ha hecho la presidenta es decir que bueno que han hecho esa denominación, porque realmente lo que ahorita corresponde con esta denominación simplemente no tiene carácter de extraterritorialidad, como yo digo. Es congelar cuentas, restringir visas y aplicar sanciones a aquellos que colaboren con las organizaciones terroristas internacionales en los Estados Unidos, como los bancos internacionales que ayudan a lavar dinero, como las compañías productoras de armas. Qué bueno que lo hagan. También en Estados Unidos se tienen que hacer este tipo de cuestiones. Pero obviamente, pues hay toda una desinformación. México puede hacer muy poco. Nosotros no tenemos un ejército como Estados Unidos, no tenemos las armas, no tenemos la capacidad militar. Y bueno, hay que entenderlo. Qué bueno que la presidenta diga muchas cosas, qué bueno que cambie la Constitución, pero bueno, hay que informar a la opinión pública. México puede hacer algo claro. ¿Quién está admitiendo las drogas en su país, el fentanilo? ¿Quién lo está recibiendo? ¿Quién lo está distribuyendo? Y hay espacios, como lo he dicho muchas veces, Guadalupe es repetitiva. Pues claro, tenemos que repetir que en Estados Unidos hay áreas donde las drogas se pueden consumir, comprar con libertad. Y estas personas que dicen, ¿y dónde están los carteles estadounidenses? Yo también me trataba de explicar. Y cuando hice investigación en Kensington, cuando hice investigación en Skid Row en Los Ángeles o en Kensington en Filadelfia, me doy cuenta que pues, son áreas de libre de consumo de drogas. Se reciben, se distribuyen masivamente con la anuencia de la policía, al parecer, y pues todos los dealers ahí pues pueden vender y hacer todo su negocio en los Estados Unidos. Entonces hay que ser cuidadosos, ¿no? Hay autores que han dicho, sí hay cárteles en Estados Unidos. Claro, pues es libre consumo de drogas en algunos espacios, ¿no? Entonces hay que entender muy bien cómo funcionan los mercados en general, con teoría económica. Entonces estos periodistas que dicen, sí, los carteles, pues en Estados Unidos, si tú te vas a Skid Row, si tú te vas a Kensington, puedes consumir cualquier tipo de droga, fentanilo, y bueno, todas las drogas que incorporan fentanilo, cocaína, marihuana, todo lo que, drogas sintéticas que obviamente
no solamente tienen fentanilo, pero hay mucho tipo de drogas, por ejemplo, el tranquilizante, ¿no? Tranq, que son, pues, sustancias para dormir a los animales y van más allá de lo que es el fentanilo, ¿no? El tranq, los tranquilizantes para animales, también son una droga de uso frecuente en lugares como Kensington, en Filadelfia, que son mucho más baratos que inclusive todas las drogas sintéticas que se están ahí distribuyendo, ¿no? Hay que entender muy bien, porque los dicen, ay, ¿dónde están los carteles? Sí, hay carteles. Pues es que ahí, pues cualquiera que puede consumir las drogas las puede consumir, porque se distribuye masivamente y se consumen en ciertos espacios, ¿no? Hay que entender muy bien cómo funciona la economía, cómo funcionan los mercados, antes de hacer este tipo de... Yo siempre me pregunté, ¿dónde están los carteles estadounidenses? Pues no se necesita, porque en Estados Unidos se consume libremente y se distribuye libremente, pero se recibe obviamente, con corrupción. Entonces, ahí hay espacios muy, muy, muy complejos, ¿no? Gracias, Guadalupe Correa. ¿Y qué hacer en estos momentos, Federico Anaya, cuando, por ejemplo, el ministro de Seguridad Pública de Canadá declara también que el país, copiando el esquema de Estados Unidos, que Canadá ha incluido a 7 organizaciones delictivas transnacionales en la lista de entidades terroristas? Ahora sí, que dicen por acá, queda bien, pero ¿cómo hacer para que, de qué manera, qué sí puede hacer México ante esta circunstancia tan adversa con estas denominaciones de Estados Unidos? ¿Cuál es la parte que sí nos toca hacer? Bueno, la primera cosa que hay que hacerse cargo es de nuestro tamaño. No somos una potencia militar, pero la mayor potencia militar del mundo tendría un problemón si tratara de directamente administrar nuestro territorio. Esos son los límites. O sea, la frontera gigantesca entre México y Estados Unidos no es nada más un problema para nosotros, también es para Estados Unidos. Y podemos hacer cosas, precisamente de lo que nos está diciendo don Ricardo Guadalupe. Si sabemos que 30% del mercado de consumo en Estados Unidos lo controlan estos grupos, entonces empiezo a entender la dimensión de política interna dentro de Estados Unidos que tiene esta orden ejecutiva. Ahora, ¿qué puede hacer México? De hecho, México empezó a hacer algo hace prácticamente 5 o 6 años, que es esta demanda que muchos pensamos que no tenía mucho caso, porque no iba a tener mucha incidencia, sobre la cuestión de la venta de armas. Va en contra de los productores de las armas, pero lo interesante es que últimamente, en los últimos días, se ha ampliado la demanda para incluir también a los distribuidores. Y aquí es una cosa bien importante, porque parte del suministro de armas que tiene el crimen organizado en México proviene de, no del comercio normal, que está más o menos bien organizado y lo controla la Sedena, pero es chiquitito comparado con el resto. El comercio hormiga depende mucho de que el mercado norteamericano está lleno de armas, porque en muchos estados la venta es muy libre. Y lo interesante es que incluso en algunos estados tiendas de autoservicio venden armas. Y eso es una cosa interesante, porque si la tienda de autoservicio es parte de una transnacional que se llama Walmart, digamos, México sí puede alegar, el distribuidor está haciendo lo mismo, y por cierto, tu orden ejecutiva le aplica también, aunque sea en tercer nivel, porque parte de ese suministro que está Walmart poniendo en el mercado norteamericano va a terminar en el crimen organizado mío, que es el origen de tu grupo terrorista a nivel interno. Ahora, lo que acabo de explicar nos describe muy bien la mayor de las fortalezas mexicanas en la relación con Estados Unidos, y es que estamos enredados económica y socialmente a un nivel en el que ninguno de los dos estados nacionales puede separarse. Ojo, sí, Canadá hizo lo que hizo por quedar bien, pero también porque es parte de ese mismo enredo sociopolítico, y de ahí lo que acabo de decir es la base de la posición retórica, y ya sé que las palabras luego no sirven para nada y se las lleva el viento, pero la retórica también importa a veces, de el verdadero problema regional, ojo, no más para el crimen organizado, sino también para el comercio o las relaciones con China, etcétera, etcétera.
Pero ahí es donde está la fortaleza mexicana, porque entonces, si es cierto lo que dijeron ellos, y 30% del mercado está controlado por crimen organizado que viene de acá, pues tenemos que ponernos de acuerdo y tú no puedes estarlos armando. Tenemos cosas que hacer, sí, pero hay que estudiar la complejidad que nos decía ahorita Guadalupe. Gracias, Federico Anaya. ¿Y qué aportar? Además, Ricardo Ravelo, además de entender que no hay que voy a hablar de un caso, la frontera en estado Texas, Tamaulipas, en toda la zona del Valle de Texas, los agentes del FBI y los demás saben perfectamente dónde están, dónde viven, dónde conviven, dónde festejan los líderes del crimen organizado, pero viven tranquilos, de hecho van a dormir de aquel lado, como muchos de los gobernantes en los 6 estados del país. ¿Qué hacer ante esta situación? Porque no es algo que no sepan en dónde están ubicados los cárteles, los grupos, de qué manera pasan, la venta. Estamos hablando de las drogas, pero también hablamos de muchísima mercancía que llega a Estados Unidos y todo el mundo sabe en dónde está. ¿Qué hacer desde acá? Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una y otra vez el tema de la cooperación con Estados Unidos, que es básica para poder llevar a cabo un plan antimafia conjuntamente. Esto, como ya ha quedado acreditado, demostrado, pues no se está haciendo porque pues no hay una coordinación. Entiendo que, bueno, hay un diálogo aparentemente fluido vía telefónica, pero en los hechos esto no se traduce, no se plasma. Creo que lo que ha fracturado mucho la posibilidad de una cooperación amplia a nivel bilateral es la desconfianza de los estadounidenses hacia México. Y creo que el comunicado, aquel que emitió la Casa Blanca hace algunos días, donde pues oficialmente acusa al gobierno mexicano de proteger a cárteles, ahora grupos terroristas, pues es muy claro, ¿no? O sea, para ellos la estructura de poder político en México es la que protege toda la actividad criminal, que es la causa de todo el problemón de consumo que tienen en Estados Unidos. Entonces, pues difícilmente van a cooperar. Ahora, México tiene que hacer su parte, porque también en paralelo hay una exigencia de que México, bueno, militarice la frontera, como ya lo hizo, para impedir el tema del cruce migratorio y por otro lado frenar el tráfico de fentanilo. Hay un cambio en la política anticrimen, sin duda. Hoy hay más detenciones que el sexenio pasado, hay más destrucción de laboratorios de fentanilo que el sexenio pasado. Hay operativos, particularmente en lugares que están en crisis. Creo que eso se está haciendo. Ahora, esto se va a traducir realmente en un logro mayúsculo que realmente satisfaga a Estados Unidos. Y la otra es, el otro punto que quiero plantear es el plazo que se impuso México en la última negociación, o en la reciente negociación con Trump respecto de la aplicación de los aranceles, ya del 25%. La presidenta pidió 30 días para poder frenar esto. A mí me parece que si en todo un sexenio, que fue el de López Obrador, esto no se hizo, por el contrario, se agravó todavía más porque se aplicó una política fallida de atención de causas, que yo siempre lo he considerado una aberración, esa atención de las causas. ¿Qué es la atención de las causas? Atender pobreza. Pues la pobreza no genera crimen organizado. Entonces, pues creo que aquí lo que hace falta, este es un tema estrictamente técnico, donde el asunto se llama aplicar la ley en estricto sentido. Y creo que esto no se hizo en el sexenio anterior. El tema de las causas, yo siempre he considerado que es inverificable absolutamente. No podemos verificar si un joven, por recibir apoyo oficial del gobierno, deja de recibir dinero del crimen o deja de engancharse en actividades criminales. Esto, pues obviamente, no me dice absolutamente nada.
Sin embargo, el gobierno nos vende mucho este programa de atención de causas, cuando en realidad pues el problema se llama impunidad, y creo que este es el gravísimo problema en todo el territorio, de tal manera que, bueno, pues más allá de estrategias anticrimen que son necesarias, lo importante es que se aplique la ley, porque la ley existe, ahí está, se ha legislado, hay códigos, hay digamos, hay leyes que tienen mucha dentadura fuerte para ser aplicada, la extinción de dominio, investigaciones que se pueden llevar a cabo. El tema se llama impunidad, y yo creo que muy en el fondo la presidenta sabe de qué tamaño es la complicidad política que existe, pero pues si se van de lleno a desmantelar el andamiaje político que le da cobijo al crimen, pues dejan de ganar elecciones, porque como aquí lo hemos dicho una y otra vez, este modelo criminal, mafioso y político, pues con eso ganan elecciones municipales, ganan candidaturas, etcétera, de tal manera que, bueno, ¿qué hacer ante eso? Pues yo creo que lo que se impone primero es un trabajo pues de autolimpieza de la propia estructura de poder, porque de ahí parte los resultados hacia afuera, hacia las calles. Si solamente el problema se está viendo como un choque de bandas por control territorial y tráfico de drogas, creo que se queda de lado lo más importante, la estructura de poder, que siempre he insistido, y creo que Guadalupe también, muchos de los que hemos estado aquí, que el verdadero crimen organizado está en el gobierno, y que lo demás pues es prácticamente distractores para la sociedad. Bien, y hablando, pasando del tema de la seguridad a la política, porque se está yendo esta mesa bastante rápido, pues esta determinación, ¿cuál es su opinión acerca de estas nuevas afiliaciones al partido Morena? Estamos viendo ahí, sobre todo las imágenes más evidentes han sido la de Miguel Ángel Yunes Márquez y la de Alejandro Murat, ahí escoltado, cuidado, el ahora presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República. Guadalupe Correa. No, micrófono. Ok, es que esto es una cosa muy, muy compleja, y creo que lo que dice Ricardo es completamente cierto, porque por un lado el gobierno de México está jugando con todo este sentido nacionalista que yo comparto en muchos sentidos, porque lo que está haciendo Trump es que como que Trump y Claudia, los dos están como que hablando a sus propios bases de apoyo, y todo está bien, pero las personas que están en México sufriendo la violencia en Chiapas, en Guerrero, en Morelos, en Veracruz, todo lo de Miguel Ángel Yunes, el padre, el hijo, la corrupción, las investigaciones que no se han hecho, vinculadas a otras personas a los más altos niveles en el partido Morena. Todo lo que está diciendo Ricardo es muy real. La violencia en México es real. Los carteles mexicanos ejercen terror en contra de las comunidades en México. O sea, el trasladar todo a los Estados Unidos, por un lado, lo que está haciendo Trump, pues es una afrenta a la soberanía del país. Pero independientemente de eso, lo que está sucediendo en diversas regiones del país, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Baja California, Sonora, Sinaloa y, bueno, muchas otras partes de la República, eso es real. ¿Qué está sucediendo? Hay una serie de actores criminales, no necesariamente están llevando fentanilo a los Estados Unidos, que están operando aquí con protección política a todos niveles, federal, estatal, local, porque las gentes que viven en esa región, la gente que vive en esas regiones, no está loca, está sufriendo estos estragos. Como ya dije también otras veces, Guadalupe es repetitiva, sí, porque cuando uno va a los albergues en el norte del país, ve personas de todos estos lugares, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Jalisco, o sea, porque realmente está sucediendo algo. Y no podemos decir, ¡ay, Trump! Entonces, desvía la atención la presidenta
con las cuestiones. Sí, vamos a cambiar la ley. Señora presidenta, le digo verdaderamente, usted puede hacer lo que sea, pero usted tiene que atender las necesidades de México. Están muy bien los programas sociales, está muy bien cómo están atendiendo a los deportados, están atendiendo a los poquitos que ahorita llegan, muy bien, pero no está dando seguridad a las poblaciones. En Tamaulipas es lo mismo. Claro que sí, Marta Olivia. Creo que México tiene que responder, pero tiene que responder como México. Esa es la soberanía que México tiene que defender. La soberanía no de decir, claro, ahora voy a hacer lo que Estados Unidos me dice, arrestar, cerrar o no sé, laboratorios. Y estoy, pues, operativos antidrogas, operativos para Estados Unidos. No, señora, usted tiene que desarticular estas redes desde México y tiene que investigar a su propia gente de su propio partido, pero eso parece ser que la presidenta no está, habla muy bien a nivel internacional y cuando Trump nos ataca, pues sí, claro, todos nos ponemos la bandera de México, inclusive en mi caso, pero ¿qué pasa con los políticos mexicanos? Y la presidenta de eso no está hablando, ¿no? Claro, está cambiando la constitución y la soberanía y se está poniendo la bandera, pero ¿qué han hecho? ¿Están haciendo realmente lo que Estados Unidos les dice? Van a comprar armas, van a traer a militares, a marinos estadounidenses para que les den entrenamiento. Y eso es lo que se va a lograr. Va a haber un gran tratado entre América del Norte para seguir luchando una guerra que no puede ser ganada. Y entonces no estamos atacándolas. Como Estados Unidos no está atacando su problema de consumo de drogas, nosotros no estamos atacando nuestro problema de violencia que no está relacionado con las drogas, con extorsión, secuestro, robo de combustible, tráfico de personas. De hecho, toda la franja fronteriza está controlada por la delincuencia organizada, en muchísimos sentidos. Ellos no están ocasionando terror a las comunidades. Es terrorismo, es una cuestión económica, pero la presidenta solamente ve a Trump y no están dando resultados porque sigue la violencia. Y bueno, hay una reducción supuestamente de homicidios, pero yo veo que mucha gente se está desplazando porque no puede vivir en los lugares de donde se originó. Gracias, Guadalupe Correa. Un punto ahí. Sí, a ver. Un detallito, rapidito. Esto que dijo Guadalupe es muy interesante porque parece que es la misma posición de Trump, es la misma que asume Claudia Sheinbaum. Hay señalamientos muy claros. Por ejemplo, México, el gobierno de México protege a los cárteles mexicanos. México dice, bueno, allá están los armeros impunes y las armas llegan acá. Sí, pero en todo esto también hay silencio. Trump no habla de los cárteles en Estados Unidos, no habla de que hay lavado de dinero, no reconoce el tema del consumo de drogas como un problema de seguridad nacional. Como Claudia Sheinbaum tampoco reconoce que haya narcopolítica en México, que sea una de las causales de violencia, de impunidad. Entonces, bueno, ¿cómo se van a entender en esta confusión de lenguas o de lenguajes? Si no se están abriendo de capa para ver la realidad de cada país, que cada presidente vea su realidad y diga, bueno, ante esto, ¿qué vamos a hacer? Creo que ahí, mientras haya un nivel alto de silencios, de omisiones o hasta de cinismo, podríamos decir, yo creo que no se va a llegar a algo concreto. Gracias por la acotación. Ricardo Ravelo, regresamos al tema de que es en la segunda ronda estas afiliaciones a Morena que han estado pues muy polémicas en el ámbito público y precisamente rápidamente les comento que ya hay un comunicado del senador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, donde rápidamente les digo parte de lo que dice que solicitó su afiliación a Morena
consecuencia natural de su participación en el grupo parlamentario en el Senado desde septiembre del 24. Dijo que ha votado a favor de las distintas reformas constitucionales que tienen como objetivo la transformación y el avance del país, la reforma judicial, la de supremacía constitucional, la de la Guardia Nacional y otras que han tenido el apoyo de este senador. Dijo también que no tengo la intención de provocar un problema interno en Morena, ni tampoco de disputar espacios a nadie. He actuado de frente y de buena fe, no hay nada oculto. Y lamento que mi solicitud haya generado una reacción que no me parece justa, incluyendo acusaciones infundadas. Federico. Bueno, a ver, se agradece al invitado que los dueños de la casa no desean invitar, que sea tan elegante y nos diga que se siente mal que lo hayamos recibido mal. Yo creo que Morena como partido tiene que discutir con seriedad, porque hay una parte del partido que dice no queremos a este señor Yunes y otra parte que dice que sí. Eso lo tienen que discutir rápido. Una cosa. La otra, Yunes, mucho menos que otros, representa un problema que es del que estamos hablando justo antes. Guadalupe y Ricardo nos decían, bueno, el problema es que en esta cuestión de la seguridad pública y del crimen organizado, hay alianzas nunca dichas de los gobiernos en Estados Unidos y de los gobiernos en México. Y dije en plural, porque son federación, estados y municipios, en los dos países. Bueno, esa realidad local es importantísima. Hay un viejo político estadounidense, Tip O'Neill, que era la cabeza de la Cámara de Representantes en la época de Reagan. Una de sus frases más famosas es: toda política es política local. Y él siempre estuvo en Washington en su carrera, y entonces siempre parecía que hablaba de lo nacional, lo internacional, o sea, lo grande. Pero él todo el tiempo recordaba, la verdadera política está abajo. Y abajo es lo que nos dijo Guadalupe acerca de Pensilvania. O sea, tú tienes el mercado de drogas ahí. Abajo son en Wisconsin los Walmart vendiendo armas. Y abajo es el arreglo sociopolítico, por ejemplo, que estableció la sociedad sinaloense completa durante los últimos 30 años con el crimen organizado. Hay que preguntarle a Claudio Lomnitz, que ha estado trabajando este tema de si el crimen organizado puede o no puede construir una hegemonía política por sí mismo, y lo que ha trabajado en Zacatecas parece llevarlo a la conclusión de que no, porque es tal su nivel de violencia que nunca termina de crear una hegemonía estable a nivel político y social, se deshace todo el tiempo, pero el cártel de Sinaloa parece romper la hipótesis de Lomnitz. Hay que preguntarle al doctor Lomnitz qué opina de eso, pero el asunto es que las cosas no duran para siempre. El cártel de Sinaloa iba a desquebrajarse por la simple muerte biológica del Mayo Zambada. Lo que pasó el año pasado es nada más un adelanto de lo que estaba la sociedad sinaloense condenada a vivir. Es decir, el garante de la estabilidad esa pactada por todos los actores sociales y políticos de Sinaloa se iba a acabar. Y lo que vino después es lo que sabíamos que iba a ocurrir, que es la guerra. Ahora, eso es Sinaloa. Los Yunes no son tan complicados en comparación, y Morelos, por ejemplo, y Cuauhtémoc Blanco está lleno, absolutamente lleno de anécdotas personales muy cortitas. Pero si no volteamos a ver cómo están configurados cada uno de los universos políticos en cada uno de los estados, y estoy hablando de los 32 mexicanos y de los 50 estadounidenses y de las 10 provincias de Canadá, si no vamos a ver a lo local, no vamos a terminar de entender qué es lo que está pasando y qué tanto podemos avanzar. Ahora, hay un detalle en este punto donde yo sí quisiera decir algo donde no estoy tan de acuerdo con don Ricardo. Yo creo que no ha habido un cambio de política de seguridad pública en México. Ha habido una consecuencia. Nadie nunca ha discutido con seriedad en la prensa el asunto de la territorialización de la Guardia Nacional y las mesas de seguridad, las cuales siguen reuniéndose todos los días ahorita. Pero
si ustedes ven el operativo Enjambre en el Estado de México, ese operativo puso en acción una serie de investigaciones, carpetas de investigación, que ya llevaban meses trabajando, que obviamente no las empezó el secretario García Harfuch ni la presidenta Claudia Sheinbaum. Es parte del trabajo de inteligencia desde abajo y popular que se ha estado haciendo a partir de las mesas. No ha sido siempre bueno, hay muchísimas mesas que no han funcionado correctamente, pero son 300 y habría que ver cómo ha ido en cada lado. Otra vez, insisto, la preeminencia de lo local. Y una vez que tienes suficiente masa de inteligencia acerca de qué es lo que está pasando en el territorio, puedes hacer cosas más osadas, más aventuradas, que antes no podías, porque antes lo que podías hacer era lanzar al ejército a la calle y empezar a disparar con las consecuencias que sabemos. No, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer detenciones y empezar, como dijo don Ricardo, a desmantelar los aparatos criminales. Ahora, eso es complicadísimo. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos y en Canadá, esos aparatos están insertos dentro de la estructura sociopolítica y electoral de cada municipio, cada entidad federativa y de cada una de las 3 federaciones de Norteamérica. Entonces, es mucho más complicado, pero precisamente en esa complicación tenemos, como mexicanos, ahí hay un detalle, Guadalupe decía, nosotros tenemos que empezar a responder como México. El único problema es que son 32 Méxicos y nos va bien la cuenta chiquita, o sea, son muchas más regiones que los 32 estados. Entonces, ¿cómo responder a un Estados Unidos que tampoco es Washington, ni la costa este, ni California? Es todo el conjunto, es bien complicado. Lo que tenemos que hacer es, nuestros aliados son los que conocen la política local y todas las imbricaciones y laberintos que acabo de mencionar en cada una de las 3 federaciones, en México, Estados Unidos y Canadá. Nuestros aliados son esos especialistas. Y esos especialistas son los que le van a poner freno a esto que, en el fondo, como también dijo Guadalupe, la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos le hablan a su audiencia política nacional grande con un alto nivel de retórica, y de retórica vacía nacionalista. Pero lo práctico es lo concreto, y por eso, gracias por la entrevista a Vizcarra, que nos está diciendo qué es lo que está pasando en la realidad en Culiacán, qué es lo que sí pasó, qué es lo que no se ha confirmado, etcétera. Lo local. Yo creo que eso es lo que nos falta aterrizar a todos todo el tiempo. Y no vamos a terminar nunca porque cada estado es distinto. Bien. Bien, muchísimas gracias, Federico Anaya. Ricardo Ravelo, no sé si quieras contestar en esto. Ya el tiempo se nos va volando para, ahí vamos a hablar sobre las afiliaciones, pero el tema parece que se va acercando hacia el tema, sigue el tema de la seguridad. Adelante. Sí, el tema de las afiliaciones está ligado porque la política es crimen organizado y crimen organizado es política. O sea, yo ya no separo ni se pueden separar estos dos asuntos. El tema de los Yunes sí es un conflicto y sí es un problema. Es decir, basta ver la historia. Yunes padre, Miguel Ángel Yunes Linares, fue secretario de gobierno con Patricio Chirinos. Patricio Chirinos vivió como en Jalapa, Veracruz, 6 años alcoholizado. Quien gobernaba era Miguel Ángel Yunes Linares. Durante ese sexenio, 1992-1998, ocurrieron cerca de 300 asesinatos de activistas de la izquierda. Muchos de estos, posteriormente, eran miembros del PRD. El López Obrador fue perseguido de Yunes durante mucho tiempo, durante su etapa de activista, durante aquellas marchas importantísimas llamadas Éxodo por la Democracia. De tal manera que, bueno, existe ahí un antecedente de muchísimos asesinatos en la zona centro, la zona de los Tuxtlas en Veracruz, la zona norte, donde pues el objetivo de aquel gobierno que tenía un brazo armado llamado Miguel Ángel Yunes, pues era exterminar todo aquello que significara el más mínimo cuestionamiento al poder central. Posteriormente, pues Yunes vino de traición en traición hasta que llegó al PAN y ahora pues pretende encumbrar a su hijo.
dice la gobernadora Rocío Nale que hay en la Fiscalía General de la República hay un viejo expediente llamado la Carpeta Azul que implica a los yunes en actividades de lavado de dinero, que hay información muy clara que los implica en la obtención de manera dudosa de 300 propiedades, inversiones dentro y fuera de México, de tal manera que, bueno, lo que preocupa y llama la atención es esto también que decía Federico, ¿no? Digamos, este engranaje conformado por piezas ligadas o presuntamente ligadas al crimen que tienen poder político. Nadie se explica, por ejemplo, que Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo del señor Yunes Linares, esté bajo investigación por lavado de dinero y lo hayan nombrado presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Yo creo que esto fue causa también del enojo de muchos miembros de Morena, que no ven bien que el partido realmente, en aras de ganar un voto en el Senado y ser mayoría calificada, pues incorpore un personaje presuntamente relacionado a la delincuencia organizada, pues que les ha generado beneficios y que ahora que les ha ayudado a sacar reformas, pues le cancelen investigaciones, las carpetas se archiven y bueno, pues lo envuelvan en la impunidad. Creo que este es el conflicto interno de Morena con esta figura. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Postrecito de menos de un minuto cada uno para despedirse. Guadalupe Correa. Muchas gracias. Bueno, pues creo que es un tema que vamos a seguir tratando. Creo que he visto muchas cosas en el país. Yo me tengo que retirar ahorita porque tengo una clase, pero bueno, creo que tenemos que seguir hablando de esto, ¿no? De la realidad. Y creo que lo que puso Ricardo Ravelo en la mesa es muy importante. La presidenta y el gobierno de México han podido salir avantes en este sentido porque tienen a Trump, pero en realidad también tienen mucha responsabilidad en lo que está sucediendo en el país. Muchas gracias a todos. Gracias, Guadalupe Correa. Federico. Un postrecito que tiene que ver con esto. El Mayo iba a morir, la guerra en Sinaloa iba a ocurrir, y la paradoja inesperada es que no está tan mal que tengamos una persona que tiende a la locura en sus declaraciones, que es Trump, del otro lado, porque esa presión de aquel lado obliga a la sociedad sinaloense a nivel estatal a plantearse exactamente qué tipo de arreglo necesitan. Yo creo que en ese sentido tenemos que volver a ver eso. Ojo, fíjense la gran diferencia entre estamos enojados con el futbolista exgobernador de Morelos, pero no tanto como con Yunes, que entró a Morena, y por el otro lado no estamos viendo el estado que tiene más problemas en términos complejos que Sinaloa. La prensa de derecha dice ya que quiten a Rocha. Bueno, y quitar a Rocha o dejar a Rocha me parece que no es lo importante es cómo se sustituye el arreglo sociopolítico que existía y que permitía la paz e incluso permitió bajar un poco la tasa de homicidios, por ejemplo, en los últimos 5 años. Pero la pregunta es, ¿cómo logras la paz? Nos ayuda que tengamos del otro lado de la frontera a una persona tan verborreica que está exigiendo que haya un arreglo. En ese sentido, es una especie de reencarnación de Reyes Heroles. Es lo que se opone, apoya de alguna manera, pero hay que aprovechar esa oportunidad, pero tenemos que discutir las cosas. No es una cuestión moral de Rocha es bueno o Rocha es malo. La pregunta es compleja, casi etnológica. ¿Cómo está organizada Sinaloa? Y apuesto que quienes nos están escuchando no saben que hay más de 7 ríos en Sinaloa, que es una cosa rara para México. O sea, hay 7 subregiones, etcétera, etcétera. Gracias, Federico Anaya. Ricardo Ravelo, ¿con qué cierras? Sí, bueno, 12 ríos en Sinaloa, entiendo por ahí. Por eso es Río 12. 12, exacto. Claro. Esto que plantea Federico es cierto, es decir, dentro de las locuras de Trump, porque pues esto es un manicomio, o sea, hay algo positivo, creo que esta presión sobre México, tarde que temprano, los va a obligar a hacer lo que deben hacer, ponerse a trabajar, autolimpiarse,
creo que, o sea, no es que yo les dé la razón o esté de acuerdo en todo lo que dice, pero la presión misma y exhibir, sobre todo meter el reflector ahí en toda la zona oscura esta entre el poder, el crimen, etcétera, exhibir las ligas políticas, de ahí la gran tarea periodística y de ahí el gran enojo por las censuras y los cuestionamientos que hay en redes sociales cuando se pone el dedo en la llaga. Me parece que esto no ayuda, los silencios no ayudan, la prensa aliada no ayuda, la prensa que realmente ayuda al poder a limpiarse y a corregirse es la prensa que cuestiona, exhibe, critica, denuncia. De tal manera que yo creo que esta presión, si la hacemos todos, pues vamos a obligar al gobierno a dos cosas, a declararse impotente o a llevar a cabo la tarea de limpieza que tanto urge en todo el país. Gracias, gracias Ricardo Ravelo, gracias. Bueno, Guadalupe ya se fue, pero igual le agradecemos el tiempo para estar aquí en esta mesa de los jueves. Gracias, abogado Federico Anaya, gracias Ricardo Ravelo. Gracias, buenas tardes, un feliz fin de semana para todos. Igualmente.